Normalmente Madrid es una ciudad que rinde homenaje a sus grandes dirigentes. Políticos, militares, todo tipo de mandatarios son recordados en las calles de Madrid. Sin embargo, hay un grupo de poder nacido en Madrid y que debería tener todos los homenajes del mundo que apenas se ha recordado. Casi no tienen calles y las esculturas que se conservan de estos personajes permanecen ocultas durante años. Por eso yo, Miguel Zorita, en el episodio de hoy os voy a recomendar un viaje a través de nuestra historia para conocer a las reinas madrileñas. La suerte de vivir en una ciudad tan grande como Madrid es que nace mucha gente, y entre toda esa mucha gente nace también mucha gente famosa, incluidos reyes, como Felipe III, que tengo a mis espaldas. Y es que si nos ceñimos solamente a la ciudad de Madrid, nos encontraremos con 7 monarcas, 7 reyes que han nacido solamente en nuestra ciudad. No nos vamos a referir a Alcalá de Henares, Aranjuez, al Escorial, donde también nacieron otros monarcas. Solamente en Madrid nos encontramos con nada más y nada menos que 7 reyes españoles. Sin embargo, si nos centrásemos en reinas madrileñas, como Isabel II, que tenemos en esta misma plaza, nos daremos cuenta que superan con creces a los hombres. Nos encontramos con 9 reinas madrileñas, de las cuales además 2 fueron emperatrices. Por eso se hacía imprescindible dedicarles hoy un episodio a estas grandes madrileñas de la historia. Por eso en este primer punto nos dirigimos a la Plaza de la Villa. Para comenzar toda esta historia nos vamos a desplazar al siglo XV, en concreto al 28 de febrero del año 1462, cuando en la misma ciudad de Madrid nace un personaje que ha pasado en la historia, pero que seguramente por su propio nombre no lo conozcáis. Si os hablo de Juana de Trastámara, como mucho podríamos pensar a lo mejor en la que popularmente se ha conocido como Juana la Loca. Sin embargo, hubo otra Juana de Trastámara antes, solo que ha pasado en la historia como Juana la Beltraneja. Un apelativo completamente injusto, como luego veremos, pero que nos remite a esta zona en concreto de Madrid, porque si hablamos de ese año de 1462 estaríamos hablando del reinado de Enrique IV, uno de los reyes más famosos de esa última etapa de Castilla y que fue en realidad padre de nuestra protagonista de toda esta historia, la famosa Juana la Beltraneja, popularmente Juana de Trastámara, o como la vamos a llamar nosotros, Juana la Excelente. El nacimiento de Juana de Trastámara en Madrid nos demuestra que Madrid, en contra de lo que se dice habitualmente, no era un poblachón manchego antes del establecimiento de la corte en tiempos de Felipe II. Ya en esa época de los Trastámaras, en el siglo XV, Madrid era una de las principales ciudades castellanas. La prueba evidente es que el rey Enrique IV tuvo su descendencia aquí. La reina Juana de Portugal había tenido a su primogénita, a nuestra protagonista de hoy, Juana, la que popularmente se conocerá como la Beltraneja, aunque ya digo, nosotros le llamaremos la Excelente, y que fue coronada o proclamada heredera, princesa de Asturias en este caso, en este lugar donde nos encontramos, en la iglesia de San Pedro el Viejo. El rey Enrique IV terminaría nombrando a Madrid como la muy noble y muy leal villa. Esta predominancia y este afecto que el rey profesaba a la ciudad de Madrid, y por lo tanto Juana, que al fin y al cabo era madrileña, ha pasado desapercibido en la historia. La historia de Juana la Excelente es la historia de una mujer silenciada, porque a día de hoy, en lugares como este, que podían proclamar un poco la importancia histórica de este personaje, apenas hay vestigios. Lo interesante además de la historia de Juana la Excelente es que popularmente ha pasado la historia como Juana la Beltraneja, un apelativo completamente peyorativo que demuestra que los enemigos de su padre terminaron triunfando, porque ese apelativo de la Beltraneja venía a significar que era hija del primer ministro de Beltrán de la Cueva. Era una leyenda absolutamente infundamentada que de hecho muchos de sus enemigos jamás serán capaces de determinar, porque si a día de hoy pudiésemos hacer una comprobación genética de si realmente Juana era hija del rey de Castilla, cuyos restos se conservan en el monasterio de Guadalupe, quedará siempre para la incógnita, porque los restos de doña Juana se perdieron para siempre en el terremoto de Lisboa en el siglo XVIII. Por lo tanto, esos guiños de la historia nos obligan a creer la verdadera palabra de esta princesa, que verdaderamente todo apunta a que fue hija del rey de Castilla.
La historia de doña Juana es una historia de disputas políticas con los enemigos de su padre, disputas políticas con las malas decisiones políticas en realidad de su mismo padre, del rey Enrique IV, y también disputas no solo con hombres, sino también con mujeres. Sobre todo la disputa mayor de todas fue con su tía, la medio hermana de su padre, Isabel la Católica. Para ponernos un poco en situación, el panorama político era el siguiente. Por un lado, Enrique IV no terminaba de asentar como legítimo su matrimonio con Juana de Portugal, su esposa legítima en realidad hasta ese momento, pero que sus enemigos arguían como fórmula para desacreditar la legitimidad del rey y por lo tanto de la descendencia de ese matrimonio también era en consecuencia ilegítima. Por un lado tenían ese problema. Por otro lado, nos encontramos con el enfrentamiento con el bando de su hermana. En realidad, tanto Isabel como su otro hermano, el infante don Alfonso, habían sido piezas como de un ajedrez manipulado por la nobleza castellana. Estos nobles lo que pretendían eran derrocar al rey y poner otro monarca títere, bien fuese Alfonso de Castilla o bien fuese su hermana Isabel. Lo que no contaban estos nobles de Castilla es que al final Isabel iba a terminar manipulándoles a todos ellos. Pero lo que sí que es cierto es que el rey, Enrique IV, intentando calmar esos ánimos, en lugar de enfrentarse directamente con los nobles, que es posiblemente la solución más eficaz ya a toro pasado, evidentemente, lo que propone es casar a su hija, a la princesa Juana, con el candidato de sus enemigos, es decir, su medio hermano, el príncipe Alfonso. Ese matrimonio nunca se llegó a consumar porque Alfonso murió, ya digo, siendo apenas un niño y no se llegó ni siquiera a establecer ese enlace. Sin embargo, en detrimento de este rey, de Enrique IV, su medio hermana, Isabel la Católica, sí que gana fuerza y sí que llega a ponerle tan contra las cuerdas que en el Tratado de los Pactos de Guisando consigue que el rey Enrique IV la nombre como heredera del reino, dejando a un lado a la propia Juana, a la heredera legítima en realidad, a esta reina madrileña, o esta princesa todavía madrileña, que es la gran protagonista de nuestro episodio de hoy. Curiosamente, esos tratados se llegan a incumplir. Isabel la Católica no se casa con quien el rey dijese, que era lo pactado, sino que decide casarse con el heredero de la corona de Aragón, Fernando el Católico. Fernando el Católico, que por cierto también era pretendiente a la corona de Castilla porque eran primos. Lo cierto es que en ese tejemaneje la víctima fundamental es la heredera legítima, que seguía siendo la propia princesa doña Juana, la famosa Juana de Trastámara o la excelente señora. ¿Por qué la llamamos así? Porque bueno, finalmente, a raíz de todos esos incumplimientos, la princesa termina enlazándose con el rey Alfonso V de Portugal. Como su tía, Isabel la Católica, la había desheredado de todo título nobiliario de Castilla, no se podía ni siquiera atribuir el título de infanta de Castilla, decide obtener títulos por parte de su marido. Y es Alfonso V quien, en un arrebato de ingenio, la termina nombrando la excelente señora. Un título con el que debería haber pasado la historia, pero que lamentablemente no es tan conocido. Lo cierto es que la historia de doña Juana es una historia realmente trágica, porque no solo se encuentra con el enfrentamiento con su tía o su medio tía, Isabel la Católica, con el poco acierto de su padre, sino que también la prematura muerte de su esposo, de Alfonso V, la terminará dejando en una situación realmente desvalida. Ella terminará profesando como monja en el convento de las Clarisas de Coimbra y como monja de clausura continuará hasta su muerte. Recordemos que cuando ella ingresa, cuando se empieza a calmar su vida, tan solo tenía 18 años. Todas estas aventuras, todos estos tejemanejes políticos, ella los tiene que enfrentar siendo apenas, ya digo, una niña. Sin embargo, el destino tenía guardado para doña Juana una excelente carta y uno de esos guiños de la historia que lo hacen casi novelesco. Uno de esos giros, la gran estrategia y la gran fuerza que tuvo Juana, la excelente señora, llegaría en el año 1505. A la muerte de su gran enemiga, de Isabel la Católica, Juana se encuentra en la siguiente situación. Castilla se había convertido en un polvorín político. Por un lado, Fernando el Católico y por otro lado, Felipe el Hermoso pugnaban por el puesto de regente de Castilla. Ninguno de los dos estaba legitimado a conseguirlo, porque en realidad la reina de Castilla era su hija, Juana, la que fue apodada injustamente como la loca.
Juana había sido incapacitada por las tareas de gobierno tanto por su padre como por su marido y ambos peleaban entre sí para conseguir ese puesto. Sin embargo, Felipe el Hermoso no tenía la fuerza que tenía Fernando el Católico a nivel de apoyos, porque Fernando el Católico rápidamente descubrió que tenía un apoyo fundamental en la corona portuguesa. Tenía una oportunidad de oro si conseguía casarse con aquella princesa que él mismo había desterrado del país luso, es decir, Juana la Excelente Señora. Esta madrileña tenía todavía 42 años. No solamente podía casarse con el rey Fernando de Aragón, sino que además incluso podía darle algún descendiente varón para la corona de Castilla y por lo tanto un nuevo rey de España en contra de la dinastía de los Austrias. Sin embargo, en ese momento, cuando Fernando el Católico le pide la mano al rey de Portugal para esta mujer, para Juana la Excelente Señora, esta madrileña decide que no. Con ese no consigue hacer muchas más cosas de las que realmente parecen. Hay ocasiones en las que nos pensamos que una sola palabra no tiene tanta fuerza, pero ese no fue la gran venganza y el punto final de todas las injusticias que se cometieron contra esta madrileña famosa en la historia, pero quizás desconocida por nuestros propios conciudadanos. Por lo tanto, la historia de esta primera protagonista, como de las siguientes reinas madrileñas de las que vamos a hablar, es la historia del olvido, la historia de cómo estos personajes injustamente han sido borrados del mapa de la historia. La siguiente reina que nos ocupa nos hace trasladarnos hasta aquí, hasta el convento de las Descalzas Reales, porque en este lugar ella sí tiene una escultura que es una auténtica maravilla y una obra de arte de primer nivel, hecha por Pompeo Leoni, el que luego hará a la familia real en el Escorial. Sin embargo, esta escultura, pese a ser una de las mayores obras de arte de todo Madrid, no es visitable, no se puede contemplar al público y permanece cerrada en el mausoleo que ella misma se erigió en este lugar. Por una razón extraordinariamente sencilla, porque aquí es donde ella misma había nacido durante el reinado de su padre, de Carlos V. La reina Isabel de Portugal se había puesto de parto y acudió a las estancias más frescas del palacio de Alonso Gutiérrez de Madrid, uno de los judíos conversos más famosos del reinado de los Reyes Católicos, que había sido tesorero de la corona. Lo lógico en aquel entonces, en el que la corte todavía era itinerante, era que los nobles recibiesen y agasajasen a los monarcas abriendo las puertas de sus casas, y por eso en este lugar Alonso Gutiérrez de Madrid recibió a los reyes, que terminaron dando a luz a esa pequeña niña, a Juana de Austria, que con el pasar de los años se convertiría en la reina de Portugal. Es una mujer realmente interesante porque no solamente fue reina de Portugal, sino que también fue regente de España en ausencia de su hermano Felipe II. Es realmente interesante que cuando su padre abdica, le recomienda a Felipe II que tenga cuidado con su hermana Juana, porque es una mujer extraordinariamente independiente y altiva. Es también significativo, tal como lo vemos en sus retratos, que las mayores descripciones que hacen los políticos de esa época es de una mujer varonil. Sin embargo, el rostro que vemos de Juana de Austria es una mujer que guarda a la perfección todos los cánones de belleza de ese momento. Por lo tanto, eso de varonil es muy probable que fuese en cuestión de su actitud política, que se parecería mucho más a la de los gobernantes hombres de su época que la visión machista que se tenía de las mujeres en aquel entonces. Pero para conocer esa otra vertiente de la parte política, digamos, de doña Juana de Austria, tendríamos que desplazarnos a otro punto de Madrid donde vivía uno de sus mejores consejeros políticos, Ruy Gómez de Silva. Si hablamos de las implicaciones políticas de doña Juana de Austria, es inevitable acudir a este lugar, las antiguas casas no solamente de la princesa de Éboli, sino también de su marido, Ruy Gómez de Silva. Este político, de origen portugués, había sido un gran asesor para la regente, porque al fin y al cabo, doña Juana de Austria fue regente de España en la ausencia de su hermano Felipe II. En esos momentos, Ruy Gómez de Silva incluso llega a preverla de muchos ataques que estaba sufriendo por parte, por ejemplo, de la Inquisición, que intentaba
hacer mella en la imagen pública de doña Juana. Incluso se ha barajado la hipótesis de que por parte de la Inquisición o de un orbe muy cercano a ellos es de donde salen las injurias infundamentadas que hablaban de un posible romance entre doña Juana y San Francisco de Borja. En realidad todo eso se desacreditó y evidentemente se trata de puras ponzoñas políticas, pero sí que nos permite hablar de un aspecto realmente singular, porque en realidad tanto doña Juana como San Francisco de Borja mantenían un secreto realmente curioso. Ese secreto consiste en la identidad de un personaje absolutamente desconocido, un tal Mateo Sánchez, que había ingresado en la orden jesuítica. En las cartas que tiene, por ejemplo, San Francisco de Borja con San Ignacio de Loyola, se habla reiteradamente de este personaje, un joven novicio que solamente asciende a los primeros cargos dentro de esta orden que habían fundado, ya digo, en el siglo XVI. Lo maravilloso de este tema es que bajo la identidad de Mateo Sánchez se encontraba la propia Juana. Es hasta el momento de las pocas mujeres que ingresa en la orden de los jesuitas. Los jesuitas no tienen rama femenina, pero ella inaugura, junto con otras mujeres también de Barcelona, ese primer inicio, esa primera orden femenina de los jesuitas que nunca llegará a culminar. Precisamente no llegará a culminar, pues bueno, por todas las malas lenguas que no permitieron que las mujeres accediesen a ese cargo tan interesante de primeras mujeres jesuitas. Para el siguiente personaje de nuestra ruta de hoy, para nuestra siguiente gran protagonista, tenemos que hacer un recibimiento como este, porque ya no solo hablamos de una reina, hablamos de toda una emperatriz, doña María de Austria, una ilustre madrileña nacida en nuestra ciudad en el año 1528, que tiene relación con este lugar donde nos encontramos, la Real Academia de San Fernando. Una de las piezas insignes que tiene la colección de la Real Academia de San Fernando es un retrato de la primavera, que de hecho en estos días corona la puerta de entrada a este famoso Museo de Madrid. Bueno, ese retrato de la primavera está pintado por Arcimboldo, uno de los pintores más famosos del Renacimiento, más extravagante también por esas composiciones de distintos elementos para formar retratos, que no se sabe muy bien cómo llega a Madrid. Este cuadro está pintado en el año 1563, datado más o menos en esa época, y se sabe que se hizo en la corte del emperador Maximiliano de Austria. Es muy probable que este cuadro de la primavera es del que nos hablen los inventarios del Alcázar cuando se refieren a que es uno de los cuadros que se conservaba en las habitaciones del rey Felipe II. Pero ya digo, sigue siendo un enigma cómo este cuadro llega a la capital de España. Se han barajado distintas hipótesis, desde que alguno de los compradores que Felipe II tenía por toda Europa adquiriesen ese cuadro, o bien otra posibilidad no siempre tenida en cuenta, pero que es realmente interesante: que ese cuadro, pintado en la corte de Maximiliano de Austria, llegase a España mediante su mujer, mediante María de Austria, nuestra gran protagonista en esta ocasión, que como buena madrileña pudo traer parte de su colección real a su retiro espiritual al convento de las Descalzas Reales, un monasterio en el que ella misma se refugia junto con una de sus hijas y acompañando por supuesto a la fundadora y hermana suya, con doña Juana de Austria, en este retiro espiritual de Madrid. Pero lo que realmente hace interesante este cuadro, de haber sido, ya digo, traído a Madrid por parte de María de Austria, es que nos recordaría esa añoranza que la reina y emperatriz de toda Europa había sentido por la ciudad que la vio nacer. Por eso, cuando se retira a nuestra localidad, decide traerse, entre otras grandes piezas, posiblemente este cuadro o este retrato que os digo de Arcimboldo. Lo realmente fascinante de la historia de María de Austria es que desde esta clausura aparentemente inocua y aparentemente alejada del mundanal ruido, controló también la política española. Se hace famosa en ese siglo XVI por manejar y alejar al rey de las malas influencias del duque de Lerma. El duque de Lerma, desconocedor del gran potencial que tenían estas mujeres, olvidó que María de Austria, además de ser una monja de clausura, era una gran política de altura. Y desde este convento, con las redes de espionaje y las influencias que esta reina tenía aún en el poder de su sobrino, el rey Felipe III, controló también la política española.
De hecho, dicen que el propio duque de Lerma desplazó la corte de Madrid a Valladolid en parte por alejar al rey de la influencia de su tía, la reina María de Austria. Incluso hizo una especulación urbanística para aislar al convento de todo tipo de influencias. Quiso hacer una especie de muralla urbanística en torno a este convento para que la influencia de Doña María no saliese de los muros de clausura. Lo que no cayó en la cuenta el duque de Lerma es que la familia sigue siendo lo más importante. Sin duda, uno de los símbolos madrileños por excelencia a nivel turístico son las famosas meninas. Los vemos en tiendas de recuerdos, en instalaciones artísticas, en definitiva, se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad de Madrid. Pero esta figura tiene un antecedente histórico en una de nuestras protagonistas, Margarita Teresa, una de las hijas de Felipe IV y que tiene una historia realmente increíble a sus espaldas, porque siendo apenas una niña se convirtió en toda una emperatriz. Nos hemos desplazado hasta la calle del Espejo para hablaros de posiblemente uno de los espejos más famosos, desde luego, de la historia de Madrid, como es el espejo que aparece dentro del cuadro de las Meninas, porque justo en ese espejo aparecen los padres de nuestra protagonista. Aparece Felipe IV y su esposa, su segunda esposa, Mariana de Austria. Ambos tuvieron una niña a la cual pusieron por nombre Margarita Teresa. Es la protagonista del cuadro de las Meninas y aunque habitualmente se la confunde y se le llama menina, no es una menina. Meninas eran sus acompañantes. Ella era la infanta, incluso llegó a ser princesa de Asturias en el impasse en el que sus hermanos habían fallecido y aún no había nacido el heredero definitivo, que sería Carlos II. Felipe IV en sus cartas menciona y habla de esta niña como su alegría. Directamente la llama así, mi alegría, en una de las cartas, porque se afirmaba que era una niña muy dicharachera y ya no solamente ganó protagonismo en la historia del arte, sino también en la vida palaciega. De hecho, conocemos al detalle su evolución física porque se fueron haciendo sucesivos retratos, tanto por Velázquez como por sus discípulos, que muchos de ellos acabaron en las cortes europeas, porque el papel fundamental de esta niña desde su propio nacimiento fue alianzas políticas. Curiosamente, esos retratos lo que nos determinan es un aspecto muy interesante, y es que tan minuciosos eran que se ha llegado a deducir algunas enfermedades o algunas patologías que esta niña tuvo a través de los síntomas que mostraba su piel. Como son retratos tan exhaustivos, diferentes médicos y diferentes anatomistas han descubierto incluso un síndrome que pudo tener que ver con la muerte de esta niña de una manera muy prematura cuando apenas tenía 21 años. Tras la paz de Westfalia, las relaciones entre las distintas casas de Austria se habían enrarecido un poco. Por eso Felipe IV piensa que la mejor opción es casar a su hija con algún heredero de la rama austriaca. Pensaron en el primer momento en Leopoldo I, el tío de esta niña. Hay que pensar que Margarita Teresa de Austria era hija de tía y sobrino y ya digo, la intentaron casar, bueno, y consiguieron casarla con su propio tío materno. Lo cierto es que esta historia es una historia realmente trágica. Lo que nos demuestra es cómo las mujeres se convirtieron en puras monedas de cambio, a pesar de que la política castellana permitía que las mujeres fuesen herederas de la corona. De hecho, Margarita, si no hubiese nacido su hermano, hubiese sido la reina de España. Sin embargo, Felipe IV, teniendo esto en cuenta, lo que hizo fue retrasar todo lo posible la boda de su hija, porque tampoco se fiaba que los herederos varones sobreviviesen. Carlos II apenas acababa de nacer y no estaban todas consigo como para que llegase a prosperar su vida. Por eso, en el testamento de Felipe IV argumentó y dejó una puerta abierta para que esta infanta, la infanta Margarita Teresa, pudiese llegar en algún momento a ser reina de España. Finalmente, nunca llegó a ser reina de España porque terminó siendo emperatriz del Sacro Imperio Germánico al haberse casado con su tío Leopoldo I. Lo llamativo también de esta historia es que la casaron siendo apenas una niña, y aunque es verdad que se esperaban unos años para consumar el matrimonio, el primer hijo que tuvo Margarita Teresa fue con 15 años, el cuarto con 21, y el cuarto fue la gota que colmó el vaso de su salud. Una muchacha tan joven
era imposible que sobreviviese a los esfuerzos y los peligros que en el siglo XVII suponía ser madre con una edad tan corta. Lamentablemente, esta muchacha, que fue, ya digo, retratada en infinidad de ocasiones, no cuenta con especial recuerdo en la ciudad de Madrid, y eso que fue la ciudad que le vio nacer. Y en Europa tampoco ha sido quizás lo suficientemente valorada. También es cierto que le costó muchísimo adaptarse a la cultura europea, al hablar alemán, por ejemplo, y siempre estuvo rodeado de un séquito de españoles muy cercanos a su propia figura que nunca se apartaron de ella. De hecho, a pesar de que el gobierno de su madre regente en España nunca llegaba a mandar dinero suficiente para estas familias españolas, ella escribió insistentemente, con palabras textuales, diciendo que se le rompía el corazón de ver a estas familias españolas abandonadas por el propio gobierno de su país en un reino tan lejano. Nos hemos desplazado al Palacio Real, a esta obra monumental del siglo XVIII, porque justo aquí es donde nace nuestra siguiente protagonista. En el año 1718 nace Mariana de Borbón, la hermana de Carlos III, y terminaría siendo reina de Portugal. En el caso de Mariana Victoria de Borbón nos encontramos con una mujer que desde los inicios de su vida sabía que no iba a optar al trono de España, básicamente porque tenía hermanos varones que eran más mayores que ella. Por eso su participación es a nivel internacional. Ya su padre, Felipe V, intentó desposarla con el pretendiente a la corona francesa. Esto lógicamente se terminó deshaciendo, entre otras cosas porque España no mandó la dote de la boda al país galo, y supuso un pequeño dilema internacional. Hizo que España reclamase el regreso de Mariana Victoria a la corte madrileña y que se enviase de vuelta a Francia una princesa francesa que habían enviado para casarla con uno de los infantes españoles. Esas conflictivas relaciones con el país francés determinaron que finalmente Mariana Victoria de Borbón se casase con José I, el heredero al trono portugués. Por lo tanto, se convirtieron, nada más casarse, en príncipes de Brasil, que es en cierto sentido el equivalente a nuestro Principado de Asturias, que les hizo ser, pues eso, los sucesores a la corona del país luso. En el caso de Mariana Victoria de Borbón, nos encontramos con una mujer realmente fuerte en el gobierno. Tuvo que enfrentarse, no en vano, a su suegra, que también era reina madre en ese momento en el país portugués, pero que terminó haciéndose con las riendas del gobierno. Su marido, José I, no dio muy buenos resultados a nivel político, incluso se tuvo que enfrentar nada más y nada menos que al terremoto de Lisboa en el año 1755, lo que supuso la destrucción por completo de la capital de su reino. Esto hizo que, las sucesivas reformas urbanísticas incluso que se hicieron demostrasen que Mariana Victoria de Borbón era una reina plenamente ilustrada, y lo vemos en los desarrollos urbanísticos que hizo en la capital portuguesa. Pero es que además tuvo que lidiar con su hermano, con Carlos III, el rey del país vecino, por la frontera entre España y Portugal, que cualquiera pensaría que debería estar ya clara después de siglos de historia y de vecindad entre ambos países. Pero no nos referimos a la frontera que divide en la península ibérica España de Portugal, sino que nos referimos a la frontera bastante más difusa que existía en plena Amazonía. Tanto Brasil como los territorios españoles en América tenían unos difusos límites en esa zona tan selvática, y eso desarrolló finalmente un tratado en Madrid en el cual se estableció cuál era la clara diferencia entre un país y otro. Precisamente ese conflicto entre España y Portugal lo vemos perfectamente reflejado en el mundo del cine, en películas como por ejemplo La Misión, donde se enclava precisamente todo ese lío diplomático que afortunadamente se pudo resolver sin mucho conflicto bélico, porque los tratantes de ese pacto eran al fin y al cabo hermanos: Carlos III de España y Mariana Victoria de Borbón de Portugal. Para hablar de nuestra siguiente protagonista, de nuestra siguiente reina madrileña, nos hemos desplazado hasta aquí, hasta un monumento que podría invitar a la confusión, porque también se llamaba Isabel de Borbón. Pero no de Isabel II, sino de la tía y suegra de Isabel II.
Esta mujer había sido hija de María Luisa de Parma, seguro, y de Carlos IV, aunque las malas lenguas decían que podía haber sido hija de Manuel Godoy. Vaya usted a saber. No optó, por supuesto, a la corona de España porque tenía hermanos más mayores que ella, como era el propio Fernando VII, que a la postre sería el rey de España, pero sí que se terminó casando con uno de sus parientes, un heredero también de Carlos III, en Nápoles. Se convirtió en reina de Nápoles al casarse con Fernando II Sicilias. Ella, por lo tanto, fue reina de Nápoles y allí tuvo dos hijas que a la postre se terminarían casando con los dos hermanos de esta reina, de Isabel de Borbón. Se casarían Fernando VII con María Cristina y Francisco de Paula con Luisa Carlota. Por lo tanto, para situarnos un poquitín genéticamente, nos encontramos que las hijas de Isabel de Borbón se terminan casando, siendo ellas hermanas, se terminan casando con dos hermanos, que al mismo tiempo son sus tíos. Por lo tanto, hacen que cuando estos dos matrimonios tengan hijos, por un lado Luisa Carlota y Francisco de Paula tienen a Francisco de Asís y Borbón, y por otro lado Fernando VII y María Cristina tienen una niña, Isabel de Borbón, la famosa Isabel II. Ambos niños, ambos primos, hijos de primos, se casan entre sí. Francisco de Asís se casa con Isabel II y tienen un niño, Alfonso XII. Ese niño, ese Alfonso XII, había sufrido tal mezcolanza genética que tenía la mitad de bisabuelos que cualquier ser humano normal, porque sus bisabuelos maternos y paternos coincidían. Por lo tanto, nos encontramos que, a pesar de que habitualmente se habla de estos matrimonios como supuestas infidelidades, como el caso de Isabel de Borbón, como hija ilegítima o hija del adulterio con Manuel Godoy por parte de la reina María Luisa de Parma, nos encontramos que eso, que a priori podía parecer un ultraje a la corona, en el fondo, si fue cierto, fue un favor biológico, porque la endogamia era tan alta que no hubiese nacido un heredero con la salud suficiente para gobernar ni siquiera unos días, si no llega a ser porque las mujeres introdujeron nuevos genes, digamos que de maneras un poco sui generis, en la corona española. Por eso vemos que las mujeres vuelven a ser protagonistas de esos enredos genealógicos tan complicados que convierten los árboles genealógicos de la corona española en verdaderas enredaderas genealógicas. Y sin duda una de las reinas más famosas nacidas en Madrid fue otra de nuestras grandes protagonistas, Isabel II, ya no solo famosa por todas las obras que hizo en Madrid, sino por todos los tejemanejes políticos que tuvo que enfrentarse en su situación histórica. En el caso de Isabel II nos encontramos con paradigmas bastante curiosos a nivel de ser una mujer, como por ejemplo las acusaciones que se les hizo, como os decía anteriormente, de relaciones ilícitas, de hijos ilegítimos y demás. A pesar de que su matrimonio fue un matrimonio de pura conveniencia política, también hay que tener en cuenta que fue casada con un reconocido homosexual, con su primo, además, Francisco de Asís y Borbón. Dicen también la tradición popular que cuando le afirmaron que se había concertado ese matrimonio con su primo, dijo la famosa frase de "con Paquita no", porque a Francisco de Asís se le conocía popularmente como Doña Paquita. Bueno, también una historia de homofobia bastante presente en la historia de España, pero lo cierto es que Francisco de Asís, lógicamente, no estaba muy por la labor de ofrecer un heredero a la corona de España. Más allá de esas infidelidades, que ya digo, con un marido homosexual, creo que están bastante justificadas, lo que sí que sabemos es que no solo Isabel II tuvo un gran protagonismo en la ciudad de Madrid, sino también su hija, posiblemente la persona que más cerca ha estado jamás de la corona española sin lograrla conseguir. En este caso, la historia de Isabel de Borbón, otra Isabel de Borbón, pero en este caso conocida popularmente como la Chata. Llegamos ahora a la plaza de Santo Domingo, una plaza que resultaría irreconocible a todas las protagonistas de nuestro recorrido de hoy, pero que tiene que ver con todas y cada una de ellas, porque justo aquí se encontraba el convento de Santo Domingo, donde se albergaba la pila bautismal, donde la tradición piadosa dice que fue bautizado Santo Domingo de Guzmán. Esa pila bautismal se utilizó desde tiempos de los Austrias como pila bautismal para cristianizar a todos los herederos de la corona española. De hecho, se sigue haciendo. No se encuentra actualmente en este convento, que como veis ha desaparecido, sino que es trasladada hasta el Palacio Real cada vez que nace un miembro de la familia real.
En el caso de nuestra protagonista en este momento, Isabel de Borbón, conocida popularmente como la Chata, también fue bautizada, lógicamente, en esta pila bautismal. Y la singularidad de esta gran protagonista de la historia de España es que es la persona que más cerca ha estado, como os decía, de haber alcanzado la corona española. Fue 2 veces princesa de Asturias y ni siquiera en esa segunda ocasión llegó a ser reina de España. La razón es bastante sencilla. Ella era la primera hija que tuvo Isabel II, por lo tanto era heredera directa de la corona de España. Fue, por lo tanto, desde que fue niña, considerada como princesa de Asturias. De hecho, a pesar de que no ha pasado la historia como una reina de España, en Madrid sí que tiene una huella indeleble, porque cuando, por ejemplo, siendo apenas un bebé, fue presentada a la Virgen de Atocha, en la Basílica de Atocha, su madre sufrió un atentado. Es en ese momento cuando el cura Merino, un personaje completamente disparatado de la historia de España, intentó apuñalar a la reina. Como la reina se salvó casi milagrosamente, se decidió hacer un acto benéfico para conmemorar aquel episodio y por lo tanto se decidió crear un hospital que llevase el título de la princesa que acababan de presentar. Por lo tanto, es ahí cuando surge el famoso hospital madrileño de la princesa. Pero también nos encontramos con otra huella de Isabel de Borbón la Chata en el Callejero de Madrid, porque su palacete, situado en ese momento a las afueras de Madrid, en la zona que hoy conocemos como Argüelles, se popularizó con la famosa calle o la avenida de la Princesa. Esa calle que vemos a día de hoy desde Plaza de España hasta Moncloa toma ese título por haberse situado en sus inmediaciones el palacio de la princesa de Asturias, Isabel de Borbón, popularmente conocida como la Chata. También en esas cercanías, en el Parque del Oeste, nos encontraremos a día de hoy un monumento erguido por votación popular y por suscripción de los mismos madrileños, en el cual se conmemora la figura de esta gran aristócrata. De hecho, está flanqueada por 2 chulapos, por un chulapo y una chulapa, que presentan sus respetos a la famosa Chata. Esto tiene mucho sentido porque la infanta o princesa de Asturias en ese momento, Isabel de Borbón, fue realmente querida por el pueblo madrileño. Fue una mujer que sí que se supo adaptar muy bien a las costumbres madrileñas, era una asidua a los toros, a la zarzuela, vestía a la moda madrileña y eso le ganó mucho el favor de sus conciudadanos. También es verdad que la historia en sí de Isabel de Borbón la Chata era muy conmovedora. No solamente nos encontramos con una mujer que, siendo desde su infancia heredera de la corona de España, tiene que rechazar eso porque ha tenido un hermano pequeño que es varón, en contra del privilegio que ella podría tener. Pero es que además nos encontramos que cuando es casada, cuando se casa con un heredero de la corona de Nápoles, durante su luna de miel su madre es derrocada. Las aspiraciones que podía tener al trono se desvanecen por completo. Y no solo eso, sino que este matrimonio de pura conveniencia tiene también unas consecuencias sentimentales muy graves, porque su esposo no estaba del todo bien psicológicamente y cuando ella sufre un aborto espontáneo, este hombre entra en tal depresión que se termina suicidando de una manera muy violenta, pistoleándose la cabeza. La propia Isabel de Borbón la Chata no solamente tuvo que padecer el trauma que es un aborto, sino que además tuvo que sufrir esa viudedad repentina por un marido que, ya digo, no estaba lamentablemente bien de sus cabales. Lo cierto es que además, cuando llega la Segunda República, en el año 1931, al igual que toda su familia, que es invitada a abandonar España, ella le pide el gobierno de la República o le expone simplemente la facilidad que puede tener de quedarse. Es el único miembro de la familia real que el gobierno de la Segunda República permite continuar su vida normal en España. Obviamente ella dijo que no, evidentemente, porque ya tenía una edad muy avanzada y toda su familia estaba siendo expulsada de España, y 4 días nada más de cruzar la frontera española hacia Francia, la reina, entre comillas, Isabel de Borbón la Chata termina falleciendo. Esa reina del pueblo, a la que popularmente se le había conocido por coplillas como aquella que decía: Isabel de Borbón, ringo, rango de Manola, que las almas esclaviza por guapa y por española, termina falleciendo en el país vecino. Obviamente, desde entonces, las condecoraciones y los homenajes han sido continuos por ser una de las mujeres que mejor supo ganarse el corazón de los madrileños. Y acabamos con otra María Teresa de Borbón y Austria, la última reina que hemos tenido en Madrid, que bueno, fue
en realidad princesa de Baviera, porque pese a haber optado a la corona de España, al ser hija de Alfonso XII, no la pudo obtener ya que nació su hermano y como los hombres tienen preferencia, pues finalmente tuvimos a Alfonso XIII como rey de España. En el caso de María Teresa de Borbón y Austria, sabemos que se terminó emparentando con su familia materna, es decir, se casó con un primo no muy lejano, Fernando de Baviera, y obtuvo así ese título europeo, pero en realidad poco tiempo estuvo en las cortes europeas, porque prácticamente su vida la pasó aquí en Madrid y en concreto en el mismo enclave donde nos encontramos. Este lugar, que hoy es conocido por ser las famosas murallas de Madrid, los pocos restos que quedan de esa primitiva muralla medieval, fue en el siglo XIX y principios del XX un palacio realizado por el famoso arquitecto Luis de Landecho. Luis de Landecho había diseñado aquí un palacio que permaneció en pie hasta los años 70 y de hecho fue, ya digo, la residencia oficial de la princesa de Baviera, de nuestra protagonista, de María Teresa de Borbón y Austria. En el caso de este edificio sabemos que estuvo construido aquí hasta los años 70, pero en la Guerra Civil había sufrido tantos daños que era pues prácticamente irreparable. Por eso se decidió demoler en los años 70 y fue en su demolición donde aparecieron las famosas murallas y todo el parque que a día de hoy decora esta ciudad de Madrid con eso, con el nombre de la plaza del Emir Mohamed. Lo cierto es que en este caso, en el caso de María Teresa de Borbón y Austria, nos encontramos un dato significativo en el comportamiento que la corte tenía con estas mujeres, porque en el caso de la princesa de Baviera, que es al fin y al cabo lo que era, se decidió que no se fuese a vivir a Europa y que viviese en un entorno cercano al rey, a su propia familia, es decir, en la Cuesta de la Vega. Este enclave donde nos encontramos está muy cercano, a escasos metros del Palacio Real. Y de hecho, curiosamente, aunque en tiempos de la princesa de Baviera, de María Teresa de Borbón, no existía la Catedral de la Almudena como la vemos hoy, todavía estaba en obras, pero sí que sabemos que esta mujer tuvo cierto predicamento entre el pueblo llano porque se dedicó a numerosas obras de beneficencia. Ella llegó a crear la Corte de Honor de Santa María la Real de la Almudena, que se dedicaba a eso, a obras caritativas y a la salvaguarda de los más desfavorecidos de la ciudad de Madrid. Hay detalles significativos en esas relaciones internacionales, tanto como que esta mujer llegó a ser ahijada de la famosa Sisi emperatriz, ya digo, por ser familia de su propio esposo. Y también existe un detalle significativo que es muy curioso entre las propias historias reales, porque a día de hoy nosotros podemos tener unas relaciones afectivas con nuestra familia cercana y nadie ser consciente de estas relaciones, porque al fin y al cabo son cuestiones puramente íntimas. Sin embargo, en la historia los reyes han gozado de muy poca intimidad, porque todos sus documentos se terminan haciendo públicos, incluso esas cartas privadas que se escribían entre los distintos miembros de la familia real. Y en el caso de María Teresa de Borbón y Austria existe un detalle realmente curioso, que es cómo la apodaba su propio hermano, cómo Alfonso XIII la denominaba, y era la Gorriona. Sabemos eso gracias a esos documentos históricos, a esas cartas que se han conservado hasta la actualidad, y por eso nos permiten conocer todas esas historias como las que hemos estado hablando hoy, esos detalles tan curiosos de las historias de los reyes que de otra manera serían prácticamente indistinguibles en otros personajes de la historia, pero ser un país monárquico tiene esas cosas, que nuestra historia la podemos detallar hasta la más mínima precisión, con ejemplos como este.